Lucía siempre creyó que tenía un matrimonio perfecto. Llevaba más de 10 años con Daniel, su esposo, y juntos habían enfrentado todo tipo de dificultades. Para ella, la confianza era el pilar más sólido de su hogar, pero esa confianza empezó a resquebrajarse por algo que parecía insignificante. Una tarde de junio, Lucía encontró un cabello largo y castaño sobre la almohada del lado de su esposo. Se quedó helada. Ella tenía el cabello corto y negro, y Daniel nunca permitía que alguna amiga entrara en su recámara. Quizá fue una compañera de trabajo que pasó por aquí, pensó, pero algo dentro de ella comenzó a sonar como una alarma. Esa misma noche, mientras Daniel se duchaba, Lucía hizo algo que nunca había hecho. Revisó su celular. Su corazón casi se detuvo cuando leyó un mensaje. Gracias por hoy. Extraño tus brazos. Enviado desde un número sin nombre. Ya no había dudas. No lloró, no gritó. Solo tomó una captura de pantalla y dejó el celular donde estaba. Necesitaba saber la verdad. Al día siguiente comenzó a seguir los pasos de Daniel. Pidió unos días libres en el trabajo y contrató a un detective privado, el señor Ramírez, un viejo sabueso que había ayudado a una amiga suya en un caso parecido. En solo 3 días, Ramírez regresó con pruebas. Fotos de Daniel entrando a un hotel discreto en Colonia Americana de la mano de una joven. Lucía sintió que el mundo se le venía abajo, pero en lugar de hundirse, empezó a planear. No una venganza inmediata, sino una revelación. Sabía que llegaría el momento perfecto, y ese momento estaba cerca. Lucía se miraba al espejo mientras se aplicaba un labial rojo. Su mirada ya no era la de una mujer ingenua, sino la de alguien que lo sabe todo, y está lista para actuar. Esa noche era el cumpleaños de Daniel. Él pensaba que sería una cena romántica como cualquier otra, pero Lucía tenía preparado un regalo inolvidable. Reservó una mesa en un restaurante elegante del centro. La luz tenue, las velas, todo perfecto. Daniel sonreía encantado al ver a su esposa tan cariñosa, tan serena. Lo que no sabía era que su mundo estaba a punto de caerse. Lucía se excusó para ir al baño. En ese momento, el camarero, instruido por ella, trajo una pequeña caja negra. Daniel, curioso, dentro, había fotos de él con su amante entrando a un hotel, y en el fondo una carta escrita a mano. Ya lo sé todo. Daniel se quedó helado. Miró a su alrededor, confundido. Lucía regresó, tranquila, se sentó frente a él y le dijo con una sonrisa fría: «¡Feliz cumpleaños, Daniel!». Después de la noche de cumpleaños infernal, Daniel hizo de todo para explicar. Lloró, se arrodilló, le suplicó a Lucía que lo perdonara, pero su mirada era más fría que el mármol. Lucía ya no era la mujer herida, ahora era la que tenía el control. Le dio 2 opciones. O firmaba el divorcio y se iba sin un solo peso, o ella enviaría las fotos al consejo directivo donde era director general. Daniel tembló. Su carrera se acabaría si eso salía a la luz. Sabía que Lucía hablaba en serio. A la mañana siguiente, Daniel firmó. Dejó la casa donde vivieron 10 años, sin llevarse más que la ropa que tenía puesta. Lucía lo observó desde la ventana mientras él se alejaba en su coche. En sus manos, una taza de café caliente. En sus labios, una leve sonrisa. No de alegría, sino de justicia cumplida. Después de que Daniel se fue, Lucía no se derrumbó. Al contrario, renació. Empezó a redecorar la casa, cambió las cortinas, las sábanas. Cada detalle era un acto simbólico para borrar la presencia del traidor. También cambió su apariencia. El cabello largo ahora era un corte moderno y atrevido, y sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con una seguridad renovada. Lucía abría un nuevo capítulo, más fuerte, más despierta. Mientras tanto, Daniel vivía en un departamento barato, sin carrera, sin familia y sin amante. Aquella mujer desapareció en cuanto supo que él ya no tenía nada. Una tarde, Daniel vio a Lucía cruzar la plaza central. Iba sonriendo, conversando con un hombre elegante, parecía abogado. Daniel quiso correr hacia ella, pero se detuvo. Ella ya no era parte de su mundo. Por primera vez, Daniel entendió claramente. Había perdido lo más valioso de su vida, y no había marcha atrás. Lucía estaba sentada en su café favorito, la luz de la mañana iluminando su rostro sereno. Frente a ella, una libreta llena de planes y sueños, aquellos que una vez dejó de lado por perseguir a Daniel. Al salir del café, un hombre se le acercó. Era el mismo abogado del otro día, Ernesto. Le sonrió y le entregó un sobre. «Son los papeles finales. Ya eres completamente libre», dijo con voz suave. Lucía lo tomó con las manos temblorosas.
Al fin, el divorcio estaba finalizado. Ya no había ataduras, ya no quedaban fantasmas del pasado. Levantó la vista hacia el cielo azul sobre la plaza y sonrió con alivio. A lo lejos, Daniel observaba desde detrás de un árbol. Había venido a pedir perdón, pero lo entendió todo. Lucía no necesitaba disculpas. Ella perdonó, al dejarlo ir. Lucía ya no era la misma. Había dejado atrás a la mujer débil que soportaba en silencio. Ahora enseñaba pintura en un centro de arte donde inspiraba a quienes también habían estado perdidos. Una tarde, mientras recogía los materiales del salón, una niña corrió hacia ella y la abrazó. Era Camila, su alumna favorita. «Maestra Lucía, le hice un dibujo», dijo con una gran sonrisa. Lucía desplegó el papel. Era una chica en un campo de flores, con el cabello flotando en el viento. Abajo, una frase escrita con letra infantil: «Usted es mi luz». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía valiosa. Ya no era una sombra, ya no era víctima. En algún lugar Daniel vivía en el remordimiento, pero Lucía, ella ya había sanado, fuerte, libre y llena de amor. Lucía estaba sentada junto a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de rojo con el atardecer. En sus manos tenía su viejo diario, aquel que guardaba los momentos más oscuros de su vida. La última página la escribió el día que abandonó esa casa llena de mentiras. De pronto, el timbre sonó. Abrió la puerta y allí estaba Daniel, más delgado, despeinado, con la mirada llena de remordimiento. «Lucía, lo siento, me equivoqué. Fui un tonto», dijo con voz temblorosa. Lucía lo miró por unos segundos. Ya no sentía dolor. Con calma le respondió: «Daniel, ya te perdoné, pero no para que vuelvas, sino para poder seguir adelante». Daniel bajó la mirada, sin palabras. Ella cerró la puerta con suavidad, sin odio, sin rencor. Adentro, Lucía sonrió. Había ganado no contra Daniel, sino contra su propio pasado. Una mañana soleada en Guadalajara, Lucía se encontraba en una pequeña cafetería, disfrutando un espresso humeante. Sonreía mientras leía un mensaje de su primera clienta, una mujer que acababa de contratar su servicio de diseño de interiores. Después de todo, Lucía logró abrir su propio estudio. Ya no dependía de nadie, ni temía al pasado. Había reconstruido su vida desde los escombros, paso a paso, con coraje y seguridad. Mientras saboreaba su café, un desconocido se acercó para conversar. Se llamaba Mateo, arquitecto, también con un pasado doloroso. Su charla comenzó con simples palabras, pero sus miradas lo dijeron todo. Dos almas heridas que se encontraron en el momento justo. Lucía sonrió, no por un nuevo amor, sino porque se sentía completa. Sabía que merecía la felicidad, no por alguien más, sino porque había vencido su propia oscuridad. La historia de Lucía no es solo una lucha contra la traición. Es una prueba viviente de que una mujer, por más herida o rota que esté, puede levantarse y brillar más fuerte que nunca. Lucía amó, entregó todo y cayó por alguien que no lo merecía. Pero en vez de quedarse en la oscuridad, eligió el camino de la luz. Eligió vivir por ella, por el futuro que merecía. No necesitó a nadie que la salvara. Fue ella misma quien se rescató, con valentía, con fe y con acciones. Si tú que estás viendo este video también pasaste por el dolor, recuerda, no estás sola. Y lo más importante, mereces amor, mereces una vida plena, porque tú eres quien escribe tu propia historia. La historia de Lucía es solo el comienzo de un camino lleno de retos y esperanza. La vida no siempre es fácil, pero son esas dificultades las que forjan la verdadera fuerza y valentía. ¿Te has visto reflejado en una historia así? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre el dolor y el coraje? Lucía decidió no rendirse, y tú también puedes hacerlo. La vida seguirá presentándote nuevos retos, pero lo importante es que te levantes y sigas caminando tu propio camino. No dejes que el pasado decida tu futuro. Si esta historia tocó tu corazón, no dudes en compartir, comentar o contarme tu historia. Juntos podemos crear una comunidad fuerte, donde todos encontremos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Recuerda, la felicidad es una decisión y tienes derecho a elegirla. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. El encuentro del destino y los misterios aún sin revelar. Después de días tensos y secretos poco a poco revelados, Lucía recibió una llamada que aceleró su corazón. La voz al otro lado no era otra que Rafael, el hombre en quien más confiaba.
pero también quien la traicionó cruelmente. Rafael dijo que quería verla una vez más, para explicar todo y tal vez encontrar una solución a los problemas que los agobian a ambos. Lucía enfrenta una encrucijada llena de dudas. ¿Debería confiar y enfrentarlo o rechazar para protegerse? La cita fue en una pequeña cafetería en el centro de Ciudad de México, un lugar lleno de recuerdos hermosos y también heridas profundas en el corazón de Lucía. Cada segundo parecía eterno, su historia aún guarda misterios, piezas que faltan por encajar. ¿Crees que Lucía perdonará a Rafael o cerrará ese capítulo para siempre? La respuesta solo la encontrarás en la próxima parte de este viaje lleno de sorpresas. En aquella tranquila cafetería, Rafael comenzó a hablar con voz entrecortada y llena de arrepentimiento. Admitió todos sus errores, los secretos guardados que habían roto su relación. Lucía, me equivoqué. No puedo pedir perdón suficiente por el daño que te causé, dijo con ojos llenos de pesar. Lucía sintió la sinceridad en cada palabra, pero el dolor y la traición aún pesaban en su corazón. Estaba en una encrucijada entre el pasado y el futuro. ¿Debería abrir su corazón a una nueva oportunidad o cerrar todo para protegerse de más heridas? Finalmente, decidió darle a Rafael una oportunidad para demostrar que realmente quería cambiar. Juntos iniciaron un camino difícil, lleno de retos, pero también con esperanza de un futuro distinto. Una vida nueva sin las sombras del pasado. La vida no siempre es perfecta, pero las decisiones que tomen a partir de ahora moldearán su destino. ¿Podrá el amor y el perdón sanar todas las heridas? Solo el tiempo dará la respuesta. Justo cuando parecía que todo estaba en calma, la sombra del pasado regresó inesperadamente para atormentar a Lucía y Rafael. Los secretos que creían enterrados comenzaron a salir a la luz, trayendo tormentas inesperadas a sus vidas. Un viejo conocido reapareció con exigencias y amenazas que hicieron que su ya frágil relación se quebrantara aún más. Lucía sentía su corazón desgarrado entre el miedo y la determinación de proteger su nueva felicidad. Sabía que para superar este desafío no solo necesitaban amor, sino también la fuerza de la confianza y el valor. Rafael, aunque había prometido cambiar, no pudo evitar sentirse culpable y presionado por el regreso de su pasado. Noches sin dormir y conversaciones tensas se volvieron parte de su día a día, pero a pesar de todo, se aferraban el uno al otro, luchando juntos para proteger ese amor tan preciado. Fue en esos momentos difíciles cuando comprendieron el verdadero valor del perdón y la fuerza de la perseverancia. ¿Podrá el pasado realmente quedar enterrado? ¿O seguirá siendo un fantasma que los aceche? La respuesta aún está por llegar. Cuando la vida parecía estabilizarse, un giro inesperado irrumpió, trastocando todos los planes de Lucía y Rafael. Nunca imaginaron que alguien que creían alejado regresaría, esta vez con un plan más cruel que nunca. Lucía entendió que no bastaba con amor y confianza, también debía prepararse para enfrentar pruebas mucho más duras. Rafael sentía la presión crecer, pues el pasado ya no era solo una herida, sino un peligro que amenazaba su futuro. Juntos diseñaron un plan para no permitir que la sombra del pasado destruyera la felicidad que tanto habían luchado por construir. Pero el camino por delante estaba lleno de trampas y decisiones difíciles. Cada paso requería precaución, porque un solo error podría llevarlos al desastre. La perseverancia y el coraje se convirtieron en sus armas más poderosas. En medio de momentos llenos de dudas y miedo, el amor seguía siendo la llama que iluminaba la esperanza. Lucía y Rafael comprendieron que, por más difícil que fuera, debían superar juntos para conservar su futuro. Lucía y Rafael se encontraban frente a una encrucijada crucial en sus vidas. Cada elección ya no solo afectaba a ellos mismos, sino también a sus seres queridos. La presión sobre sus hombros era palpable, sintiendo el peso de la responsabilidad. Rafael, quien siempre fue un pilar fuerte, empezó a sentirse confundido. Los recuerdos dolorosos del pasado volvieron a atormentarlo, pero sabía que debía superarlos para no perderlo todo. Lucía, con su determinación y valentía, se convirtió en la fuerza indispensable que le infundía coraje. No tenían derecho a dudar, porque el enemigo acechaba, listo para atacar en cualquier momento. Debían actuar rápido, trazar una estrategia clara y prepararse mentalmente para lo más difícil. La combinación de amor y táctica era la clave para enfrentar la tormenta.
Este momento decisivo era la prueba del poder humano ante la adversidad. Pase lo que pase, Lucía y Rafael estaban listos para luchar hasta el final, sin rendirse ante la oscuridad. Su amor, forjado a través de muchas pruebas, ahora era el faro que los guiaba en medio de la tormenta. La oscuridad se cierne. La ciudad de Guadalajara estaba envuelta en una oscuridad profunda, como si cada calle y cada rincón guardaran secretos aún por revelar. En esa penumbra, Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al saber que los enemigos aún acechaban cerca. Rafael no solo enfrentaba la presión del enemigo externo, sino también luchaba contra fantasmas internos, miedos, dudas y traiciones profundas. Cada paso que daban era como caminar sobre terreno tormentoso, donde cualquier momento podía desmoronarse. Pero fue en esa oscuridad creciente que Lucía y Rafael encontraron una fuerza inesperada. Sabían que mientras mantuvieran la fe y la fortaleza, podían cambiar el destino y crear un futuro distinto. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se preparaban para un enfrentamiento inevitable. Todo dependía de su claridad y decisión, porque un solo error podía convertirlo todo en cenizas. En la mañana de Oaxaca, el aire pesado y tenso cubría cada calle. Lucía y Rafael sabían que hoy sería el día decisivo, el día en que todo se revelaría, sin lugar para mentiras ni miedos. Bajo la débil luz del amanecer, se encontraron en un pequeño café al borde de la calle, el último lugar para compartir los planes finales. Lucía, con mirada firme y corazón decidido, susurró palabras de ánimo a Rafael, conscientes ambos de que una batalla inevitable se avecinaba. El enemigo estaba bien preparado, no solo con fuerza física, sino con intrigas y estrategias para destruir la confianza y unidad que tenían, pero su mayor arma era la determinación y la lealtad que compartían. Al salir del café, el ambiente se sentía más pesado, pero en sus corazones ardía una llama de esperanza y valor. El encuentro fatal estaba cerca, y ninguno podía permitirse fallar. Al atardecer en Guadalajara, el cielo se teñía de un rojo anaranjado, señalando un cambio inevitable. Luisa y Marco sabían que sus planes estaban al borde del colapso. La traición había sembrado el caos, y debían tomar decisiones difíciles para proteger lo que quedaba. Luisa sintió que su corazón se apretaba al descubrir que la persona en quien más confiaba la estaba arrastrando poco a poco a una trampa. Pero en lo profundo sabía que solo la claridad y el valor podrían salvarla de esta prueba. Marco, con una mirada fría y una actitud decidida, confiaba en el plan de contingencia que habían preparado. Debían actuar sin demora. Cada minuto perdido era una oportunidad perdida. Cuando la noche cayó, se encontraron en la encrucijada del destino, sin saber qué les aguardaba, pero preparados para luchar hasta el final, sin importar el precio. El enfrentamiento final. Temprano en la mañana en Ciudad de México, una tensión palpable llenaba el pequeño cuarto, donde Luisa y Marco se preparaban para enfrentar su destino. Sabían que este encuentro decidiría todo, su supervivencia, la justicia y la verdad. Luisa miró fijamente a los ojos de Marco, reflejando una determinación firme y sin concesiones. Habían sacrificado demasiado para rendirse ahora. El enemigo los esperaba adelante, con todos sus secretos y peligros ocultos. Marco revisó cada detalle del plan con cuidado, recordándole a Luisa que debían ser extremadamente precavidos, pues un solo error podría arruinarlo todo. Pero la confianza mutua era la fuerza que los impulsaba a seguir adelante. Cuando la puerta se abrió, la luz cegadora los desafiaba. Salieron con el corazón valiente, listos para enfrentar cualquier peligro y recuperar la justicia y la libertad que les pertenecían. En la majestuosa ciudad de Guadalajara, la noche cubría el cielo cuando Sofía recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era fría y llena de intriga, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Los secretos que pensaba enterrados comenzaban a resurgir, desatando una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Sofía no tenía más opción que enfrentar la cruda verdad. Todos los planes y estrategias de meses atrás se volvieron frágiles de repente. Sentía cómo la oscuridad envolvía no solo su vida, sino también a sus seres queridos. Pero fue en ese momento oscuro cuando Sofía descubrió una fuerza oculta en su interior. Decidió no dejarse derrotar por el pasado y luchar por proteger su futuro. Cada paso debía ser preciso, cada segundo un desafío implacable.
La historia de Sofía apenas comenzaba un nuevo capítulo, lleno de drama e incertidumbre, donde nadie podía prever el desenlace.